amada mujer Isblanda, considerando nuestros pecados y temerosos de la ira del juicio eterno, para merecer el perdón del tribunal de Cristo, y por el alma de todos mis familiares y de los hijos e hijas que Dios me ha dado, hacemos concesión y donación al monasterio que fue fundado en honor de Dios y de San Pedro, de todas nuestras propiedades y la larga lista de ricas pertenencias que adjunto, y dejando a mi hijo Hildesindo, que sea librado abad de este monasterio de San Pedro. Esta escritura de libramiento y donación es firme y corroborada el segundo día de calendas del diciembre del año 4 del reinado del rey Radulfo. Sant Pere de Rodes está situado en la punta de la cadena pirenaica a orillas del mar Mediterráneo. Las primeras noticias históricas del monasterio se remontan al año 878. La falta de documentación ha rodeado a Sant Pere de Rodes de innumerables leyendas. La más antigua relata que en tiempos del Papa Bonifacio IV fueron trasladados desde Roma la cabeza y un brazo del apóstol San Pedro para librarlos de la profanación de los persas y caldeos, escondiéndolos donde hoy se levanta el monasterio. Rodeado por un cinturón de torres y montañas que lo defendían de la piratería de la época, Sant Pere tiene en la iglesia su monumento más importante. Esta consta de 3 naves, un transepto y 3 ábsides de trazo parabólico. Toda la iglesia está cubierta con bóveda, la nave principal con bóveda de cañón y arcos torales reposados sobre una serie de columnas superpuestas. Cuando hablamos del mundo monacal occidental, la referencia básica es sin duda las reglas benedictinas, fuente de inspiración de innumerables órdenes. San Benito de Nursia redacta estas reglas en la primera mitad del siglo VI. Este compendio de sugerencias prácticas para la convivencia de una vida en comunidad espiritual hizo posible el engrandecimiento de Sant Pere de Rodes, primera frontera espiritual del mundo cristiano en la península. Llevando como consigna de vida el ora et labora, los monjes, apoyados por la nobleza, extendieron sus dominios a baronías y granjas conquistadas con la expulsión de los musulmanes, desarrollando a la vez su gran capacidad intelectual, siendo los autores de innumerables manuscritos que se conservan hasta la actualidad. No importaban las condiciones ni la forma en que se debía trabajar. No había obstáculos a la hora de defender la frontera de la fe. El noble Tasio y su hijo Hildesindo, primer abad del monasterio, entre el 926 y el 945, convirtieron a Sant Pere de Rodes en grande y prestigioso. Sus famosos jubileos santos, que duraban 8 días, atraían a miles de peregrinos de otras tierras, lo que significaba un intercambio cultural importante y sin duda el fortalecimiento de la fe cristiana. Querido abad Arnulf, envío a nuestro mensajero comunicando la imperiosa necesidad, según la Santa Sede, de ilustrar todos los edificios con los libros sagrados debido a la carencia de fieles que puedan leer las Sagradas Escrituras. No hay espacio en el monasterio que se resista a buriles y cinceles de los artistas, porque su obra tiene la función del lenguaje. Dios bendiga a Santa María de Ripoll, Padre abad Hildesindo, Sant Pere de Rodes.
Santa María de Ripoll fue fundado por el conde Guilfredo el Belloso entre los años 879 y 880, siendo los abades Arnulf y Oliva quienes dieron el mayor impulso al monasterio. El portal, que es una obra del siglo XII, conjuga pasajes del Antiguo Testamento y los ancianos del Apocalipsis con imágenes del Salvador. También exalta las figuras de los condes Ramón Berenguer III y IV, que culminaron la conquista de los territorios musulmanes en el poniente. Ripoll fue cuna y apogeo del desarrollo artístico y cultural de la época. A finales del siglo X se formó en el monasterio una escuela de miniaturistas de varias nacionalidades que supieron fusionar las tres corrientes artísticas de la época, la bizantina, la árabe y la mozárabe. En 1835 desaparece la vida monacal, siendo saqueado y quemado. 50 años después, en el 1886, comienza la restauración por el arquitecto Elias Rougent, finalizando la obra en 1893. En su interior descansan los restos de los condes de las casas de Barcelona y la Cerdeña Urgell, de Guifredo el Belloso y los condes Berenguer III y IV. El monasterio conserva, pese a las restauraciones, muchas de las riquezas de su época de esplendor. Sin duda, una prueba más de la lucha del hombre por conservar la fe. Las tres rutas de peregrinación de la cristiandad han sido desde siempre las que se dirigen a Roma, Jerusalén y Santiago de Compostela. Estas peregrinaciones lograron su apogeo en el siglo XI y fueron un camino de penetración de las órdenes benedictinas en la península ibérica. En España, estas rutas coincidían con las antiguas calzadas romanas. Los devotos, en su camino hacia Finisterre, el fin de la tierra, lograban lugares de albergue y recogimiento a su largo trayecto cristiano. La llamada Reconquista de Balaguer provocó la repartición de las tierras que fueron propiedad de los árabes entre los conquistadores cristianos y las abadías. Con el objeto de prevenir nuevas invasiones de los musulmanes, se exigió la protección y fortificación de la frontera occidental en Cataluña, construyendo castillos e iglesias en los valles cerrados de los Pirineos, cercados entre montañas y de difícil acceso. Artesanos, maestros de obras y albañiles procedentes de la Lombardía italiana dejaron su influencia en zonas fronterizas de la Vall de Boí y en muchos casos se asentaron en él. Este florecimiento arquitectónico fue de tal magnitud que aún hoy se conservan 7 iglesias donde perduran su belleza estética y su origen medieval. Esas iglesias románicas son auténticos microcosmos en los que la arquitectura, la escultura, la pintura se integran al unísono para responder, para reflejar, para dar testimonio de esa religiosidad. Los capiteles, las pinturas, tanto las de la zona del Pirineo como las de la zona castellana, son un magnífico ejemplo, todavía en nuestro tiempo,
de cuál era el modo de pensar de ese hombre medieval, románico, que se veía un tanto atenazado, preocupado por la presencia de un Dios justiciero, de un Dios que le iba a premiar, o quizá más bien a castigar, según fuera su actuación en este mundo. Las pinturas se extendían originariamente por naves, columnas y altares que en muchos casos quedaron ocultas por añadidos y calados de siglos posteriores. El Cristo Pantocrátor, santos, apóstoles, animales fantásticos, demonios y juglares, en combinación con escenas profanas y religiosas, hacen excepcionales las pinturas de Boix. La principal función de la pintura y escultura de la época no es la decoración, sino transmitir un profundo mensaje religioso y así traer hasta sus fieles el mundo celestial. Los maestros conseguían hábilmente que todo el templo, las líneas arquitectónicas, la escasa iluminación y las pinturas crearan un ambiente que transportaba a otra dimensión que derivaba en su misión por temor a perder la vida eterna. Estas tallas, que en un principio fueron policromadas, están talladas en álamo y representan a Cristo, José de Arimatea, Nicodemo, la Virgen María, Juan Evangelista y los dos ladrones, Dimas y Gestas. Los campanarios de las iglesias de la Vall de Boix representan los centinelas de los fieles llamándolos a vigilia, oración o muerte. Sus toques eran específicos para cada caso: toque de incendio, toque de comulgar, de muertos, de bautizo, de perdidos, de fiesta y de tiempo. Un sinfín de sonidos que unían a los pobladores bajo la misma fe cristiana. Señor Suero Quiñones, como nosotros dos, verdaderos caballeros y hermanos de armas, sabemos que en el paso del puente Órbigo, camino de peregrinación a Santiago, habéis hecho una empresa de armas por la cual quien va en busca del santo perdón debe batirse para vuestro deleite. Os ofrecemos, en nombre de Dios, romper todas las espadas que utilizáis y así ganar el perdón eterno. De no ser así, cumpliremos con vuestro reclamo y como caballeros que somos, terminaremos la jornada en la taberna.
igual que Sant Pere de Rodes, la abadía de Poblet está también envuelta en las oscuridades de la leyenda. La fundación del monasterio se realiza gracias a la donación de tierras que hiciera Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, a los monjes cistercienses de la abadía de Fontfroide. Expulsados los musulmanes en 1151, cruzaba los Pirineos una columna de 12 monjes con su abad Gerardo a la cabeza. La pequeña colonia se estableció en las inmediaciones de lo que sería una importante abadía, y desde entonces el rezo, el estudio y el trabajo se sucedieron sin descanso. La regla benedictina es la que siguen los monjes cistercienses de Poblet: obediencia, estabilidad y conversio morum, que es la vida en común en que se encierran las congregaciones de pobreza y silencio. Tres puntos importantes basan esta devoción y aceptación de la vida: vocación, amor a Dios y castidad. Para ser monje lo que se necesita es tener vocación, y tener vocación supone que este tipo de vida cristiana, te atraiga de una manera especial y en la cual te sientas, después de un tiempo de prueba, bien habituado, bien adaptado a ella, ¿no? Entonces, tener vocación supone sentirse enamorado de Jesucristo, ¿verdad? Pero los hombres también somos de carne, todos los monjes somos de carne y de huesos igual. Y claro, vivir en la vida monástica no quiere decir que ya tengas la castidad ya totalmente solucionada. Tienes que luchar, tienes que combatir, tienes que identificarte con el voto que has hecho, ¿no? No cambiaría esto por nadie, por nada. En la sala capitular se presentan los asuntos importantes de organización y gobierno. Sobre ello dice San Benito: convoque el abad a toda la comunidad y exponga de qué se trata, y después de oír el consejo de los hermanos, reflexione sobre ello y haga lo que crea conveniente. Soportar los crudos inviernos en aquellas condiciones era una prueba más de fe. El calefactorio permitía que los monjes pudieran calentarse en esta construcción del siglo XIII, austera en todo su conjunto y detalles. También en muchos casos, esta sala hacía las veces de barbería de los monjes. Aún conserva el espíritu místico y comunitario que se reunía en torno al fuego.
impresionante riqueza artística de la Iglesia Mayor de Poblet hace imposible detallar toda su obra y su contenido histórico. No obstante, podemos decir que tiene forma de cruz latina y está orientada, como es de ritual, con el ábside dirigido al este. La integran 3 naves y sus dimensiones son 85 metros de longitud por 21 de anchura y 28 de altura en la nave central. El sorprendente retablo de alabastro fue esculpido por el artista Damián Fourmen entre 1527 y 1529, durante la época del emperador Carlos V. La tumba de Martín el Humano, instalada junto a la de San Benito, es una muestra de los artistas y artesanos más reconocidos de la época, como Federico Marés en este caso. También el retablo de Santa María, como los rincones de veneración a diferentes santos, conjugan la magia y el milagro del hombre y la fe cristiana. Aún quedan vestigios de su magnífica policromía, lo que nos hace imaginar la maravilla visual que debían disfrutar los pobladores de entonces. En el crucero de la iglesia se levantan 2 arcos que sostienen los sepulcros de los reyes de la Corona de Aragón, don Jaime I el Conquistador y don Alfonso II el Casto. Descansan también don Juan I el Amador de la Gentileza y sus 2 esposas, y los restos de Juan II y doña Juana Enríquez, padres de Fernando el Católico. La escultura gótica exhala un halo de vida. A diferencia del románico, la escultura no depende del espacio arquitectónico donde se ubica, es independiente. Por eso, las actitudes y los gestos son más naturales y más realistas. Las esculturas, en definitiva, se humanizan. Así, nos acercan al naturalismo y tienen una estética más próxima a la sensación que a la razón. En los pliegues de la ropa vemos que el moldeado y la composición quedan libres y están inspiradas en el mundo natural. Por ello, las figuras transmiten dulzura, belleza y deseo de vivir. Poblet, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es sin duda una de las maravillas del mundo. Guardián de la fe, la cultura, el arte y la historia. Que le sea cierto a usted, señor rey. Todos los 28 de diciembre, día del degüello templario, un caballero recorrerá viñas, aguas y el pueblo de Miravet en su caballo blanco, llamando a sus hermanos difuntos para ir a conquistar el sepulcro de Cristo en Tierra Santa. Morir por una razón es morir sin culpa. Los habitantes de Miravet en el siglo XII, al igual que los de los pueblos ribereños del Ebro, no eran, como mucha gente piensa, árabes, ni bereberes, ni nada de todo esto. En realidad eran los descendientes de los íberos. Íbero significa habitante del Iber, del gran río, del río Ebro en este caso. La importancia estratégica de Miravet residía, como en todas las fortalezas, en el control total del territorio. Sin duda, controlar la puerta del Ebro era garantía de seguridad. Una geografía abrupta e inexpugnable daba el poder máximo a los templarios. Los templarios aparecen en el cristianismo, en el mundo cristiano, a comienzos del siglo XII.
después de la primera cruzada, y vienen de la mano de San Bernardo. San Bernardo en aquel momento era el faro del cristianismo, él nombraba y ponía y quitaba papas, era además el abad de los cistercienses, y por tanto, tanto el cister como el temple llegan a la corona de Aragón, a Cataluña, de la mano de San Bernardo. Las muchachas musulmanas lavaban las prendas en el río, un momento idóneo para la comunicación. El tejer cuerdas para la dura navegación y cañizos para secar las frutas, como ligaduras, y crear objetos de barro de larga tradición musulmana que perdura hasta la actualidad y que hoy representan una importante industria en Miravet, eran las tareas más destacadas de la población. En la Plaza Mayor se reunía la aljama de moros y judíos para debatir, comprar o vender sus productos. La ajetreada vida de la villa detenía su actividad al paso de los guerreros sagrados. Respeto y admiración para los defensores de la fe. El símbolo principal, el primero, el iniciático suyo, es la capa blanca, que es la capa de la pureza. Esto no era broma, esto era un privilegio de los templarios y de nadie más, y de los monjes cistercienses, que curiosamente llevan también encima un paño negro, que es la otra cara de la moneda. La bandera templaria era blanca y negra, el famoso balsà en catalán, bauçan en francés, ¿no? Era el estandarte suyo, era su capa blanca. También hay templarios, los podéis ver, con la capa negra. Son templarios sargentos. Son también monjes y tienen las mismas obligaciones, las mismas prerrogativas que los caballeros templarios, que son los que llevan la capa blanca. Y siempre el río, la vía de penetración al interior de Hispania, la vida misma de los templarios. En sus barcas, arrastradas únicamente por la corriente del Ebro, llegaban al lugar de mayor control militar y también espiritual de toda la península. La fortaleza tenía todas las piedras talladas, decoradas en la argamasa de las juntas con rayas rojas y negras, describiendo el orden celestial y terrenal. Las alcaparras adornan los viejos muros, bombardeados miles de veces y no siempre correctamente reconstruidos. El refectorio, donde los templarios decidían el futuro de la corona de Aragón, se trata de una obra maestra de mitad del siglo XII, el ejemplo perfecto de la transición del románico al gótico, con ventanas casi planas, una auténtica proeza arquitectónica. La capilla, una pieza construida sobre una enorme cripta, con un hermoso arco triunfal y un gran rosetón, símbolo de la categoría eclesiástica del señor del castillo, curiosamente no mira hacia el exterior, sino al interior de la nave. Su objetivo, sin descuidar el espiritual, servir de plataforma desde donde podían disparar 4 arqueros. Los templarios jamás dejaron Miravet. En el enorme cementerio del castillo siguen enterrados los monjes caballeros más ilustres de todos los tiempos. Dice la leyenda que todavía deambulan los espectros reclamando su verdadero lugar en la historia.
Y aquí podéis ver una manzana de plata con incrustaciones, que son estas manzanas que los reyes, podéis ver en majestad, las llevan en las representaciones medievales. Es una manera es una manzana que aquí le manda el maestro al rey de Cataluña y Aragón, como un símbolo de posesión del poder terrenal. Quien posee esta manzana tiene poder sobre la tierra, sobre lo terrenal. Mi querido Abad Jenner, habiendo otorgado mi patronazgo para reanudar las obras del monasterio, me permito enviar a mi ahijado Felipe, con sentido de la mesura y con afán interior de entregar su vida a Dios, para que lo admitáis en vuestro monasterio de Santes Creus como un monje más. Dios guarde a vuesa merced. Conde Rey Pedro el Grande. El monasterio de Santes Creus se comienza a construir en el año 1174. La leyenda cuenta que muchas noches los pastores veían aparecer lucecitas en distintos puntos de la montaña. Al día siguiente señalaban con cruces de madera el lugar donde habían visto las luces nocturnas. Con el tiempo fueron tantas que el lugar fue llamado Campo de las Santas Cruces. Destacan los magníficos capiteles, base fundamental para el entendimiento de las Sagradas Escrituras. El claustro principal responde a los esquemas formales del siglo XIV y no guarda relación con la sencilla austeridad del claustro primitivo. Los principios del Císter son la sencillez, la austeridad y la pobreza individual de los monjes. Es típica, además, la devoción a María y sus iglesias están vinculadas a ella. Es imposible concebir una vida comunitaria sin una regla que normalice la convivencia y le dé estabilidad. San Benito, oriundo de Nursia, redactó unas reglas para sus discípulos que fueron adoptadas y en algunos casos modificadas, pero que constituyen el origen del mundo monacal occidental. Él pretendía que el monje debía obediencia al abad, orar, trabajar y profundizar en la lectura divina. Una plegaria que sigue a un trabajo y un trabajo que sigue a una plegaria. Recorrer los jardines interiores de Santes Creus es revivir tiempos de una profunda vida espiritual y el acercamiento permanente a Dios.
Los cultivos eran parte del sustento del monasterio. El autoabastecimiento cumplía así una de las reglas. Los monjes no debían salir y así alejarse de las tentaciones terrenales. No obstante, con los años hubo en esto mayor flexibilidad. Ocho veces al día se reúne la comunidad en la iglesia para alabar al Creador y responderle en oración. 7 plegarias diurnas que son laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas. San Benito se refiere a las oraciones nocturnas así: en invierno se levantarán a la hora octava de la noche, o sea, cuando hace 8 horas que se ha ido el sol, de manera que reposen algo más de la mitad de la noche y se levanten ya descansados. Después de las vigilias, lo emplearán los hermanos que tengan necesidad en el estudio del salterio y las lecturas. En verano, tras la celebración de las vigilias, se dispondrá de un cortísimo intervalo para que los hermanos salgan a los naturales menesteres e inmediatamente seguirán las laudes que deben celebrarse al rayar el alba. San Benito manda en el capítulo 22. Han de dormir en un mismo local, pero si el gran número no lo permite, descansen de 10 en 10 o de 20 en 20, con ancianos que velen sobre ellos. Duerma cada cual en su propio lecho y reciban el aderezo de cama que disponga el abad. Arda continuamente una lámpara o velas elaboradas por ellos mismos hasta el amanecer. Duerman vestidos y ceñidos, con cintos y cuerdas para que estén siempre listos y, dada la señal, levantarse sin tardanza para la obra de Dios, aunque con toda gravedad y modestia. Los hermanos más jóvenes que no tengan contiguas sus camas, sino entreveradas con las de los mayores. El descanso será pleno en comunión con Dios. Fue fundada en un cruce de caminos. Representó un centro comercial de vital importancia del siglo XIII al XV. Montblanc ha sido el nexo de todas las poblaciones de la zona, pero fundamentalmente significó el punto de relación entre la comunidad y los monasterios de Poblet y Santas Creus. Fue el lugar donde los monjes comerciaban los productos elaborados en sus granjas y a la vez les permitía proveerse de la mercancía necesaria para su consumo. Pero sobre todo, Montblanc representaba quizá el único punto de unión entre el hombre de la calle y los intermediarios terrenales con Dios. No era extraño encontrar a los monjes en los típicos mercadillos medievales, una forma diferente de acercarse a un mundo casi vedado para la orden de San Benito.
Soledad de la Cartuja de Montalegre, orden creada por Bruno de Colonia en 1084, comprobamos la vida de entrega a Dios de los monjes cartujos. En celdas de igual tamaño, con un cubículum donde rezan y meditan, una mesa, una pequeña biblioteca individual, una cama con ligero colchón y una mesa de trabajo, transcurre la vida eremítica de clausura de los monjes cartujos, que les permite la soledad interior necesaria para el gozo del encuentro con la vida eterna. Desde el siglo XI hasta la actualidad, como lo demuestran estas imágenes, toda una comunidad sigue buscando a través del renunciamiento y la oración el contacto espiritual con Dios. Luego hay también una fuerte influencia política, ya que no se concibe una organización política al margen de las ideas religiosas y de las fundamentaciones o de las justificaciones religiosas, de manera que los reyes o los condes en Cataluña actúan siempre con consejo y con colaboración de los altos eclesiásticos, especialmente los obispos y los abades de los principales monasterios. Mi querido hermano, según he entendido, vos tenéis un ministrer que toca el echaquier y los pequeños órganos. Y como nos lo deseamos tener a nuestro servicio, os ruego que con nuestra letra lo mandéis a nuestra corte para tan dignas celebraciones. Y le daremos los provechos que obsequiamos a los músicos. Zaragoza, bajo sello secreto, 13 de septiembre de 1388. Vuestro rey, Johannes.
siglo XIV supone un momento de estancamiento de esas formas que, curiosamente, en el caso español viene a significar la realización de las grandes catedrales catalanas, tipo las iglesias de Barcelona, de Manresa, de Tarragona, de Gerona. Y, por otro lado, nos encontramos con que es un momento de profundos cambios sociales, en buena medida tras la aparición de la peste. La peste se convierte en uno de los 4 jinetes apocalípticos, en realidad, que provoca un considerable descenso demográfico, una gran conmoción social, una crisis económica. Santa Pau es una pintoresca villa en la Garrocha, a los pies de los Pirineos, en plena zona volcánica, pero en el siglo XIV esta hermosa villa fue víctima de la peste, quizás la población más castigada de todos los territorios. La peste invade Europa. Rápidamente se propaga entre la población debilitada por el hambre, la sequía y las guerras. Durante largos años, el trapo blanco colgado en el exterior de una casa fue sinónimo de muerte. La peste, ese flagelo implacable, representa el final de una época oscura donde al amparo de las creencias religiosas el hombre se enfrentó a sus angustias más desoladoras. Después llegó la esperanza, una esperanza que tuvo un nombre: el Renacimiento.